Mateo capítulo 24, versículo 1 en adelante, así que le voy a invitar que me acompañe solo como punto de referencia y avanzamos rápidamente. El día de hoy vamos a estar cubriendo, ¿verdad?, bastantes pasajes de la palabra, así que quiero que podamos leer por lo menos algunos puntos fundamentales de los acontecimientos de los últimos tiempos, en este caso del fin de los siglos, y de ahí poder ir entendiendo con mayor amplitud por lo menos las bases primordiales de lo que esto significa, ¿verdad? Y para ello vamos a leer entonces Mateo capítulo 24, versículo 1 en adelante. Diga un amén cuando lo tenga. Leemos lo que dice la palabra del Señor, dice la Escritura de la siguiente manera, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Mateo capítulo 24, versículo 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Miramos tres preguntas que tienen que ver con el cumplimiento en el pasado, en el presente y en el futuro. Cuando hablamos del pasado, hablamos de lo que ya sucedió, en la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, que esto sucedió ya en el pasado. La dispersión del pueblo santo de Dios, que fueron llevados cautivos por todas las naciones. Esto ya se cumplió, dijimos, por allá en el año 70 después de Cristo, por medio del emperador Tito, que vino y dio cumplimiento a esa palabra, destruyendo Jerusalén, destruyendo el templo y también llevando cautivos a los judíos por todas las naciones. Miramos la segunda pregunta, que es: ¿y qué señal habrá de tu venida? Esa pregunta se viene cumpliendo en un presente desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestro tiempo. En otras palabras, el tiempo de la gracia, las señales que habría antes de la venida. En otras palabras, antes del arrebatamiento de la iglesia del Señor. Es a lo que se está refiriendo, es la pregunta que ahí se dirige en esa segunda pregunta. Ese punto aún no hemos entrado más ampliamente, vamos a estar entrando hoy. Pienso culminar con esta tercera pregunta de lo que es el fin del siglo, para ir haciendo diferencia entre cada una de estas etapas. Entonces, lo que es la segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida?, está hablándonos de un presente que comenzó desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestro tiempo y viene desarrollándose. Las señales comenzaron desde aquel tiempo y han seguido siempre manifestándose hasta nuestro tiempo, que van avanzando los dolores de parto. El Señor Jesús puso el ejemplo de una mujer que va a dar a luz. A como incrementan sus dolores, es señal que ya viene el alumbramiento. Así que nosotros, a como vemos que más cosas terribles comienzan a suceder y comienzan a golpear este mundo, eso solamente nos debe de afirmar más todavía. El que esté firme, afírmese más, aleluya. Eso nos debe de animar más, porque sabemos que la promesa gloriosa de nuestro Salvador está a punto de cumplirse, amén. El Señor viene por su iglesia, viene a levantar a su pueblo, viene a levantar a sus escogidos, bendito el nombre del Señor. Entonces, esa es la pregunta número 2, la segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Y al final termina diciendo: y del fin del siglo. Cuando hablamos del fin del siglo, entonces ya entramos en lo que en este caso miramos que significa un siglo. Literalmente es un periodo de 100 años, pero en la interpretación bíblica en este caso no solamente es un periodo de 100 años, sino un periodo de tiempo. En este caso, el fin de los tiempos es a lo que se está refiriendo. Un periodo de tiempo exclusivamente, que bíblicamente es lo que también se conoce proféticamente como las 70 semanas de Daniel, la última semana que falta por cumplirse simbólicamente, tipificando 7 años de tiempo que le esperan a este mundo de castigo, de juicio, de ira de Dios derramándose sobre este mundo. Entonces, cuando hablamos del fin del siglo,
el fin del siglo, o mejor dicho, el fin del siglo es el principio de la ira de Dios. O sea, es cuando comienzan a derramarse los juicios de Dios. Cuando comienza el fin del siglo comienza al instante que la iglesia es arrebatada. Lo que marca el principio del fin del siglo es el arrebatamiento de la iglesia. Sucede el arrebatamiento de la iglesia, ahí comienza el fin del siglo. Y juntamente con el fin del siglo es el principio de la ira de Dios. Comenzarán los juicios sobre esta tierra, comenzará la destrucción de este mundo, comenzará un caos cual el mundo nunca se ha imaginado, nunca ha soñado, ni las películas de Hollywood con toda su tecnología pueden ilustrar lo terrible que será ese tiempo del fin del siglo, ese tiempo terrible. Entonces no solamente será el principio de la ira de Dios, sino que también será el tiempo del trato de Dios con la nación de Israel. Dios tratará exclusivamente con la nación de Israel, ya no con los gentiles, ya no con los que no somos israelitas, sino exclusivamente con el pueblo de Dios, hablando de Israel, de ese linaje santo que en este tiempo, según la palabra, está cegado, no ha creído, no puede creer hasta que alcen sus ojos y digan: bendito el que viene en el nombre del Señor, aleluya. Ahí la iglesia será arrebatada y el trato de Dios comenzará con ellos de una manera muy especial. El fin del siglo termina con la destrucción de esta tierra. La destrucción de esta tierra, donde Dios destruirá esta tierra. Dice que los elementos ardiendo serán deshechos, esta tierra arderá en fuego. Y Dios preparará una tierra nueva, un cielo nuevo donde mora la justicia de Dios. Pero veamos lo que sucede en el intermedio del fin del siglo, avanzando con este tema. El fin del siglo es el juicio de Dios, es el tiempo del juicio. Es el tiempo también, obviamente, del reinado del anticristo, de la bestia, del falso profeta. Es el tiempo de la marca de la bestia. Es el tiempo de toda esa profecía bíblica, de la cual mucha gente en este tiempo está preocupada. Muchos cristianos en este tiempo están alarmados, pensando si ya entró la marca de la bestia, si la vacuna es la marca de la bestia. Eso es ignorar lo que es la profecía bíblica, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña claramente que la marca de la bestia no tendrá un efecto sino hasta el tiempo del fin del siglo, el tiempo del derramamiento de la ira de Dios, el tiempo del reinado del anticristo, de la bestia, del falso profeta. Ahí será lo que es la marca de la bestia. Por eso la palabra habla de que se levantarán aquellos personajes: el anticristo, la bestia, el falso profeta. Tres personajes de alguna manera queriendo tomar control de este mundo y queriendo hacer guerra contra Dios, levantarse con todo este mundo y su potencial para hacer guerra contra Dios. Pero en ese tiempo habrá juicios de Dios, habrá calamidades, habrá una serie de situaciones terribles en ese tiempo, donde reinará el anticristo, la bestia, el falso profeta, y donde será el tiempo, repito, de la marca de la bestia. Si usted se está preocupando por la marca de la bestia, es porque usted está planeando quedarse cuando Cristo venga y pasar lo que es ese tiempo terrible de los juicios de Dios, donde no habrá salvación para el gentil, sino solamente castigo y condenación eterna para las almas de los hombres. Pero si usted está esperando la bienaventuranza de la aparición del Señor Jesús por las nubes en los cielos para levantar a su iglesia, usted no tiene por qué preocuparse de lo que es la marca, de lo que es la bestia, el anticristo, el falso profeta, porque eso no sucederá en nuestro tiempo. Es decir, cuando digo nuestro tiempo, me refiero en el tiempo de la iglesia en esta tierra. La iglesia ya va a haber sido arrebatada. Entonces, ¿en qué consiste lo que es el fin del siglo y la destrucción de esta tierra, lo que sucederá? Hay tres cosas que resaltan en este proceso. Una de ellas son los sellos que se abren, las trompetas que se suenan y las copas de la ira que se derraman. A través de los sellos, a través de las trompetas y a través de las copas, estas son la revelación de la ira de Dios.
son la manifestación del castigo de Dios sobre este mundo desobediente. Miramos en la palabra sellos, miramos trompetas y miramos copas que son derramadas sobre este mundo, cada una trayendo su propia clase de calamidad, de castigo, de juicio, de sentencia que ya ha estado prometido por Dios para este mundo que no quiere nada con Dios, que no quiere agradar, creer en Cristo primeramente, segundamente vivir en la voluntad de Dios, sino que se han apartado tras la mentira, tras el engaño, tras la maldad, y la única esperanza que hay para este mundo es volvernos a los pies de Cristo Jesús. Él es el único camino, la única verdad y la única vida, y no hay nada más fuera de Él. Bendito el nombre del Señor. Así que analicemos y avancemos un poco rápido en nuestro tema para buscar concluirlo en esta mañana, y veamos un poquito acerca de este cumplimiento de sellos, trompetas y copas a través de los cuales se revela el cumplimiento de la ira de Dios sobre este mundo, sobre esta tierra. Primeramente miramos los sellos abrirse. Los sellos se abrieron. ¿Qué sucede cuando los sellos se abren? Los sellos se abren y primeramente miramos que hay 7 sellos. Con estos sellos comienza a haber diferentes manifestaciones, diferentes cumplimientos de la profecía bíblica en lo que es el libro de Apocalipsis, en este caso, que nos está hablando del fin del siglo. Vuelvo a repetir, ¿cuándo comenzará a cumplirse todo esto? ¿Cuándo comenzarán a abrirse estos sellos literalmente? Ya en entendimiento ya se abrieron para que comprendamos nosotros lo que ha de venir, lo que se ha de cumplir. Cristo Jesús, Él le reveló al apóstol Juan. Por eso dice Apocalipsis 5 que Juan miró un libro que estaba escrito por dentro y por fuera, y dice que Juan quería leer lo que había en aquel libro, pero estaba sellado. Y dice que Juan lloraba mucho porque no podía ver lo que había en ese libro. Y él lloraba mucho porque no se encontró ninguno digno para poder abrir ese libro, esos sellos, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lugar. Y cuando no se hallaba nadie, de repente le dice uno de los ancianos: no llores, Juan, hay uno que es digno de abrir ese libro, el Cordero que fue inmolado. Él es digno de abrir los sellos. Él es digno de poder darte a conocer lo que hay en ese libro. Él te puede revelar lo que a Daniel se le dijo: esta palabra está sellada hasta el fin de los tiempos. A Juan se le reveló, se abrieron los sellos para tener entendimiento de lo que esto significaría. Aunque ya se abrieron en entendimiento, sin embargo, en cumplimiento no ha sucedido, sino que comenzará a suceder después del arrebatamiento de la iglesia del Señor. Veamos entonces, internémonos con el capítulo 6 de Apocalipsis, en su versículo 1 al 3. Veamos primeramente lo que dice el versículo 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando miramos el principio de los sellos, comenzamos a mirar caballos que aparecen. Comenzamos a mirar lo que igual se conoce como los 4 caballos o 4 jinetes de lo que es Apocalipsis, que comienzan a entrar, a introducirse, ¿verdad? Cada uno con su propósito, con un propósito exclusivo. Primeramente nos habla de que el primer personaje que aparece, dice, es un personaje que montaba un caballo blanco y tenía un arco. Este primer sello que se abre, generalmente hay 2 interpretaciones, 2 líneas de enseñanza que vienen en este tema o en cuanto a la interpretación de este caballo. Algunos creen que este caballo representa a Cristo o la entrada de Cristo desde que vino a este mundo en su primera venida, ¿verdad? Otros interpretan que este es el anticristo directamente entrando ya en los últimos tiempos después de que la iglesia es arrebatada. No tengo el tiempo para entrar en este tema en detalle, así que esto se lo voy a tocar en otro tema exclusivo solamente sobre este solo punto, ya que es bastante amplio para poder cubrirlo con bases más amplias y sólidas.
¿verdad? Pero estas son las dos enseñanzas que se enseñan sobre este punto. Ahora, miramos el versículo 3, que dice de la siguiente manera. Cuando abrió el segundo sello y oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Aquí miramos ya lo que viene siendo el segundo sello abrirse. Juan mira en el primer sello el caballo blanco, ¿verdad? Y luego mira en el segundo sello que se abre, mira lo siguiente, ¿verdad? Ya mira Juan, veamos qué dice el versículo 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahí nos detenemos, vea usted. Entonces el versículo 4 dice que y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando miramos este otro caballo que aparece, estamos hablando de lo que es la guerra, de lo que es el matar. Se le dio a este personaje que montaba ese caballo, la potestad de hacer guerra. Se le dio potestad de matar. Es decir, el crimen se va a incrementar de una manera desmedida. Ya estamos mirando que se está preparando, obviamente, la plataforma para todo esto, ¿verdad? Se le dio que quitase de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Todo eso nos habla de guerras, nos habla de crimen, nos habla de cómo se está poniendo este mundo. Hermanos, esto ya lo estamos comenzando a mirar. Todavía no entramos, obviamente, todavía no aparece ese caballo, porque cuando aparezca lo que estamos mirando ahorita es algo simplemente insignificante, pero ya es la plataforma preparándose. Ya estamos mirando las naciones con una inseguridad terrible. Ya estamos mirando el índice de la violencia escalar cual no habíamos mirado en la historia, por así decirlo. Estamos mirando adolescentes, niños a cargar armas y asesinar a sangre fría. No estamos hablando de hombres grandes de edad, pandilleros o solamente gente de esa naturaleza, sino adolescentes, niños matándose, matando. Es decir, el mundo ha estado perdiendo la sensibilidad a lo que es el crimen, a lo que es el daño. Todo lo que son los videojuegos, por ejemplo, que practican y que juegan tan a menudo como algo tan normal los niños desde su niñez, los adolescentes y los padres de familia, aún los padres cristianos, permitiendo que sus hijos jueguen con esa clase de juegos sanguinarios donde matan de una manera, y entre más real se mira en este último tiempo, todo lo que es la gráfica de los videojuegos han escalado terriblemente. Hace años atrás, en la infancia de uno, ¿verdad? Jugaban juegos como Pac-Man, que era ahí una carita que iba comiéndose bolitas allá alrededor, y eran, por así decirlo, juegos mucho más inocentes. Ahorita nada que ver con eso, se quedó atrás todo eso. En este tiempo lo hacen mirar más real, y entre más mates y entre más destruyas, entonces como que eres más ganador. Y uno piensa, es un simple juego, que mi hijo se divierta, que mi hijo se entretenga. No es un simple juego, son mensajes subliminales que están endureciendo el corazón de sus hijos, que están insensibilizando la conciencia, la mente, el entendimiento de esos hijos, preparándolos para el crimen, para la maldad, para la violencia, para ser insensibles a todo ello. Y entonces es lo que miraremos cuando entra este personaje de este caballo, que dice que se le da directamente el poder para quitar la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces esto nos habla, repito, de guerras, nos habla de crimen organizado, nos habla de violencia, nos habla de un incremento donde va a avanzar a pasos agigantados. Repito, ya lo estamos mirando, hermanos. En México ya hay muchos lugares donde ya no se puede vivir. En Guatemala hay lugares donde ya solo
solo dando su pago de extorsión puede vivir un poco tranquilo, porque de otra manera se escapa que le quiten la vida. El Salvador, no digamos, está peor. Honduras, no se hable de Honduras, es terrible cómo se vive allá, el grado de extorsión. Y los demás países van en la misma línea. Lo que es el terrorismo, lo que es toda clase de destrucción, de matar, de quitar la paz, eso va a venir creciendo a pasos agigantados. Nosotros lo único que estamos palpando en nuestro tiempo es el principio de dolores. Es decir, vamos sintiendo que, hermano, ¿a dónde me voy? Me voy para México y está igual o peor. Me voy para Centroamérica, para mi pueblito, para mi aldea. Ya no se escapan tampoco por allá. Donde quiera se está poniendo terrible. El único lugar seguro no es cambiar de lugar geográfico, es cambiar de lugar espiritual, venir a la presencia de Cristo. Él es el príncipe de la paz. Él es el único en el que hay seguridad, en el que hay protección. En ningún otro lugar podremos encontrar esa seguridad. Entonces, todo ese personaje viene a traer, dice, se le da el poder de quitar la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. O sea, odio, racismo, crimen, crimen organizado, pandillas, narcotráfico. Todo eso está multiplicándose y va a abundar de una manera desmedida. Hermanos, este país de Estados Unidos ha sido una de las potencias mundiales que supuestamente ha dado un ejemplo de la ley, de la justicia, pero en estos últimos años ha estado degradándose, deteriorándose de una manera terrible, de una manera increíble. Y quiero decirle, si usted espera que esto va a mejorar, a este mundo ya no le espera vuelta de retroceso. Yo no creo que esto va a mejorar. Yo creo que hemos comenzado a sentir los dolores de parto ya más fuertes, y de aquí para adelante nos espera mirar más calamidades, más destrucción, más cosas terribles. Pero nosotros tenemos una esperanza viva en el Rey de la Gloria, en el Cristo victorioso, que nos ha de guardar, nos ha de sustentar. Y si nos toca partir, hemos de partir a la presencia de Dios. Hemos de partir con una esperanza viva a estar con Él. Avancemos en nuestro tema y veamos qué dice el versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz que en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Hasta ahí. Vea cómo nos habla este pasaje. Y ahora miramos este otro caballo que aparece, ¿verdad? Y este caballo dice que era un caballo negro. Se abrió el tercer sello, dice, y entonces oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces, cuando miramos este personaje de este caballo, miramos que era un caballo negro y tenía una balanza en la mano. ¿Qué simboliza o qué nos está hablando con este personaje? El hambre. El hambre. El hambre va a entrar en este mundo de una manera desmedida, de una manera terrible, donde va a haber una escasez, una carestía terrible sobre esta tierra, donde va a suceder algo parecido a lo que sucedió en Egipto en los 7 años de las vacas flacas, que hubo una escasez terrible, que hubo hambre en toda la tierra, pero multiplicadamente. Nada de lo que ha pasado en la historia de la humanidad será semejante al tipo de hambre que vendrá en los últimos tiempos. En estos últimos tiempos, humanamente, científicamente, se habla del calentamiento global, se habla de la escasez de agua, se habla de la sequía, se habla de el sol entrando más fuerte en la atmósfera, se habla de tantas cosas que están afectando lo que es nuestro planeta, que están amenazándolo con cada día sufrir mayor escasez.
todavía en este momento, en este tiempo, podría decirle, estamos gozando de las vacas gordas, de las 7 vacas gordas, de años de abundancia. Tenemos abundancia en este país. El que menos tiene, tiene suficiente para pasarla. Pero viene un tiempo terrible cuando este mundo será golpeado. Este mundo cabalgará de norte a sur, de este a oeste. Este caballo negro, este personaje que traerá el hambre consigo misma, y que no habrá rincón de la tierra donde haya abundancia o donde haya prosperidad en ese sentido, sino que lo que habrá será hambre de norte a sur, de este a oeste, porque estos jinetes correrán por un extremo de la tierra hacia el otro extremo, y no habrá quien se pueda esconder de la presencia de ellos. Entonces miramos lo que ha de suceder en estos personajes. Seguimos mirando y veamos lo que dice el versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y dice que este era un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Entonces, cuando miramos este personaje, este caballo amarillo, es el cuarto caballo del Apocalipsis que entrará. Habrá mortandad en esta tierra, a derecha y a izquierda. Si usted piensa que ahora, con lo que ha pasado con el coronavirus, ha sido algo fuerte y que ha muerto mucha gente, que de hecho sí ha muerto mucha gente, pero eso no es nada con lo que sucederá en el tiempo venidero, en el tiempo ya muy cercano. Vendrá ese personaje, ese caballo amarillo, cabalgando la muerte sobre de él, dejando el rastro de la muerte a su caminar, dejando la muerte por el hambre, dejando la muerte por las guerras, dejando la muerte por la violencia, dejando la muerte atrás como resultado por todo aquello que estará sucediendo en este mundo en el fin del siglo, precisamente. Ese último tiempo, cuando la iglesia sea arrebatada, o después de que la iglesia sea arrebatada, ahí comenzarán a cabalgar estos jinetes, estos caballos, y miraremos, o mirará el mundo, destrucción cual nunca ha habido en la humanidad, cual nunca se ha imaginado el ser humano. Entonces entendamos lo que nos está diciendo este pasaje. Entonces ahí tenemos los 4 caballos del Apocalipsis entrando, ¿verdad? Y apareciendo. Ahí miramos lo que viene sucediendo, que es la introducción prácticamente de los sellos que se comienzan a abrir, revelándonos el Señor lo que sucederá en el tiempo venidero, después de que la iglesia sea arrebatada. Pero bueno, veamos entonces ahora y veamos lo que nos dice el versículo 9 y avanzamos en nuestro tema. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en las que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí miramos que no solamente nos revela el Señor lo que sucederá o lo que estará pasando en esta tierra, sino al mismo tiempo dice que cuando se abre ese quinto sello, ve Juan debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y ellos clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Este acto que estamos mirando aquí es algo que sucede similar, parecido a lo que sucedió con el justo Abel desde un principio.
¿Usted recuerda lo que pasó con Abel cuando Caín se levanta contra él y lo mata? Dice que cuando mata Caín a Abel, dice que Dios llega y le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y él dice: ¿y yo qué sé? ¿Acaso soy guardia de mi hermano? Yo no sé dónde está. Y le dice Dios más directamente: ¿qué has hecho con tu hermano? La sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Clama a mí. Esa sangre está clamando. ¿Y qué clamaba la sangre de Abel? La sangre de Abel clamaba justicia. La sangre de Abel clamaba, pedía, ¿verdad? Que esa injusticia, ese daño que se le hizo, Dios, tú eres justo, tú eres verdadero. Mira lo que me han hecho, mira lo que me hizo Caín. Y Dios vino y trajo sentencia y trajo juicio contra Caín por la sangre inocente que derramó sobre su hermano Abel. Pues algo similar sucederá contra este mundo en el fin de los siglos, cuando igualmente las almas de todo mártir, las almas de todo hombre que amó al Señor, que sirvió al Señor, que se guardó al Señor, quiere decir, hermano, que el sufrimiento de los justos Dios no lo tiene olvidado, hermano. No pienses que tus lágrimas, no pienses que tu dolor, no pienses que tu sufrimiento Dios lo echa al olvido y a la deriva. Hermanos, en veces parece que eso sucediera y parece que el diablo nos quiere hacer creer: Dios no le importa lo que tú pasas, Dios no le importa lo que tú sufres, mira nomás, no hace nada, mira tu sufrimiento, mira tu dolor, mira tu situación, mira lo que han hecho contigo, mira cómo te han lastimado, y Dios no hace nada. Pareciera que Dios no hace nada, pero Dios tiene un tiempo, mis hermanos, y cuando llegue el tiempo de Dios, Dios hará justicia a toda injusticia, a todo daño, a todo sufrimiento, a todo dolor de aquellas almas que le honraron, que le amaron. No aquellos que tomaron la venganza en sus manos, no aquellos que dijeron: pues me hiciste, pues me voy a vengar y yo me voy a cobrar por mi propia cuenta. La palabra dice: escrito está, no te vengues por ti mismo o a ti mismo, porque escrito está, mía es la venganza, ha dicho el Señor, yo daré el pago. Aleluya. Yo seré quien vengaré tu causa, yo seré quien te haré justicia. Y créeme que si alguien sabe hacer justicia, es el Dios de los cielos. Nadie mejor que Él. Ningún juez de esta tierra sabe hacer justicia, ni puede hacer justicia como Dios. Entonces dice el versículo 11: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se cumpliese el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Hay una cantidad enorme de hombres, mujeres que han muerto por servir a Dios. Desde los apóstoles, desde el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Esteban y muchos de aquellos primeros mártires de la iglesia primitiva. Y de ahí, en toda la historia, el tiempo de la Santa Inquisición, cuánto cristiano murió por manos de la iglesia católica, siendo perseguidos, torturados, masacrados por creer en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y no seguir una corriente religiosa llena de paganismo y llena de costumbres que no honran a Dios. Todo eso costó sangre de muchos mártires desde el tiempo pasado, desde todo este tiempo que llevamos viviendo, el tiempo de la gracia, ¿verdad? Y ha habido mártires en el tiempo de la gracia, como habrá mártires en el tiempo del fin del siglo, en ese tiempo del anticristo. ¿Quiénes serán los mártires ahí? ¿Contra quién se levantará el enemigo? Contra esa descendencia santa del pueblo de Israel, que no querrá adorar a la bestia, ni a su imagen, ni al anticristo, ni al falso profeta, sino que ellos preferirán morir, muchos de ellos, antes de doblar sus rodillas ante esa imagen, ante esa bestia, así como Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: preferimos ser quemados vivos en el horno de fuego antes que postrarnos delante de tu imagen, Nabucodonosor. Y Dios fue el que los premió, el que los rescató, el que los levantó. Lo mismo hará Dios de alguna manera en el fin del siglo, en el fin del tiempo, pero únicamente con ese pueblo escogido que es el pueblo de Israel. Hablo del fin del siglo. En nuestro tiempo de la gracia también ha habido mártires, y esto ya es verdad en nuestro tiempo, verdad en este mismo instante. Hay países, hay lugares donde hay mucho cristiano siendo perseguido, siendo
masacrado. Nosotros en veces, porque vivimos cómodamente en este país de Estados Unidos, pensamos que todo el mundo está igual, pero no todo el mundo está igual. Ha habido y está habiendo hasta el momento persecuciones terribles sobre el pueblo de Dios. Pero avancemos, aquí nos habla del quinto sello, lo que sucede. Luego nos dice el versículo 12 y 13. Miré cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Aquí miramos este gran terremoto que tocamos por encima en un tema pasado, ¿verdad? Que aquí es donde, en lo personal, creo yo que va a haber algo tan grande, tan fuerte, que ya científicamente está predicho, está ya pronosticado, la famosa falla de San Andrés, lo que se ve venir, el gran terremoto que se espera. Yo creo que ha habido grandes terremotos de escala de 7, 7.5, 8, 8.5, ¿verdad? Pero va a haber un terremoto que literalmente va a romper la tierra, que literalmente va a dividir las islas, que literalmente va a hundir partes, literalmente, de lo que es el continente y el mundo entero en diferentes lugares. Y creo yo que esto será cuando se abra el sexto sello y surja este gran terremoto, que será algo impresionante en la tierra entera de una manera increíble. Y seguimos mirando el versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces aquí miramos cada acontecimiento que va sucediendo con cada sello que se va abriendo, terremotos impredecibles que realmente no tienen medida a comparación pues de todos los terremotos que ha habido en la historia de la humanidad. Estos terremotos serán sin precedente, serán algo terrible, espantoso, que sacudirá a este mundo cual nunca lo ha pasado. Entremos y avancemos rápidamente, ahora ya no solamente en los sellos, sino veamos un poquito de las trompetas. Recuerde lo que es este fin del siglo. Hay tres cosas que de alguna manera resaltan, a través de los cuales se derramará, se revela lo que es la manifestación de los juicios de Dios, de la ira de Dios. Lo primero son los sellos, y ya miramos parte de lo que sucede con los sellos sobre esta tierra. Ahora las trompetas se preparan para sonar. Y miramos lo que nos dice la palabra en Apocalipsis 8, versículo 1 al 3. Veamos qué dice la palabra. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces, se paró ante el altar con incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Entonces aquí miramos que el séptimo sello, cuando el séptimo sello se abre, el séptimo sello introduce lo que es la aparición o la manifestación de las 7 trompetas, ¿verdad? Nos dice claramente el versículo 6:
y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Entonces estamos mirando cómo un acontecimiento va llevando al otro, ¿verdad? Comienzan los sellos a abrirse y entonces los sellos introducen las trompetas que estarán preparándose ya para sonar, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas. Entonces hay un ángel preparado para tocar cada una de estas trompetas. Ya como se va tocando cada trompeta, hay acontecimientos que se van soltando, que se van desatando y derramando sobre los 4 ángulos de la tierra, trayendo devastación sobre este mundo. Entonces los ángeles comienzan a tocar las trompetas. Veamos lo que nos dice el versículo 7 del capítulo 8. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Vea usted, primeramente cuando miramos el primer ángel que toca la primera trompeta, ¿qué es lo que trae esta primera trompeta? Dice la escritura que esta primera trompeta dice que hubo granizo y fuego mezclado con sangre. Dice, y fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Entonces, ¿habrá algo terrible cayendo sobre esta tierra? Dice que será un granizo mezclado con sangre, algo como lo que pasó en Egipto, ¿verdad? Quizás científicamente se le pueda llamar meteoritos, ¿verdad? Se le pueda llamar una estrella que explote en el universo y viene una lluvia de meteoritos, ¿verdad? Que son como granizo, o sea, mezclado con fuego y sangre, etcétera. La cosa es que van a quemar, va a arder este mundo de una manera terrible. Y lo primero que queman es la tercera parte. Dice que primeramente dice granizo mezclado con fuego y sangre. Dice, y fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda la hierba verde. Imagínese usted, acá en California que tenemos bastantes incendios cada verano y que apenas estamos entrando al verano y ya están desatándose incendios por un lado y por otro. Oiga, un fueguito, digo un fueguito aunque son incendios grandes, pero un fueguito a comparación de lo que se va a aproximar, ¿verdad? Prende fuego y con toda la tecnología que los hombres tienen, no se dan abasto los bomberos. Tratan de apagarlo y duran semanas y duran un montón de tiempo y ya cuando logran controlar aquello, ya se quemó una porción enorme de vegetación. ¿Qué irá a suceder cuando acontezca esto en esta tierra? Que caiga este granizo mezclado con fuego y sangre. Es decir, será, repito, como meteoritos quizás ardiendo, se mirarán rojos como sangre, pero vendrán ardiendo obviamente en fuego, que donde peguen provocarán incendios masivos, incendios terribles, al grado que dice que la tercera parte de los árboles de la vegetación se quemará completamente. Toda la hierba se quemará. Será una devastación terrible. Todo eso traerá hambre y traerá peste y traerá devastación sobre esta tierra de una manera increíble, terrible. Veamos qué dice el segundo ángel que toca la trompeta en el versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Aquí ya miramos que el segundo ángel toca la trompeta y miramos que es como una montaña ardiendo de fuego que cae sobre el mar. Y aquí ya dice, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Imagínense qué terrible irá a ser eso. O sea, ¿será sangre literalmente? Puede que sí, o puede que simplemente sea el color de sangre, ¿verdad? Se convirtió en sangre y de esa manera dice, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. O sea, barcos y todo ello fue destruida, la tercera parte de todo aquello. Entonces miramos que algo terrible impactará este mundo, algo tremendo
y posiblemente esto tremendo que impacta este mundo, que científicamente igual está ya en observación muchas de estas cosas que se dice a cada día que pueden suceder, y claro que van a suceder en el tiempo de la ira de Dios. En este caso dice que precisamente esto será como una gran montaña que caerá sobre el mar, impactará, y repito, no sé si será el color del mar simplemente que se convertirá como sangre, o será literalmente que Dios convertirá en sangre aquello, y la tercera parte de todos los seres marinos morirán. La tercera parte de las naves, de los barcos, será destruido con todo esto. Creo que todo esto provocará tsunamis, provocará algo terrible, pero lo más tremendo es la contaminación de la tercera parte de lo que son toda la vida marina que hay en el mar. Todo morirá, la tercera parte, de una manera grande, tremenda. Entonces veamos, en este caso nos quedamos en el versículo 8, amén. Veamos qué sigue diciendo. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y a la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Entonces aquí miramos el tercer ángel tocando la trompeta, y cae del cielo, dice, una grande estrella ardiendo como una antorcha. Entonces miramos precisamente estos mismos acontecimientos que serán tremendos, que serán prácticamente sin precedente, cosas tremendas, terribles. En este caso ya no solamente nos habla de que cayó sobre el mar, sino aquí nos habla de que cae del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte ahora de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. O sea, el agua dulce, ríos y fuentes de aguas. Y viene acá a causar también un daño terrible. El nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amargas. Entonces, ¿qué habrá? Una contaminación terrible de ríos y fuentes de aguas. Es decir, no solamente no bastará con que el mar se contamine y la tercera parte del mar, de las aguas, se convierte en sangre y se contamine, y la tercera parte de los peces y seres vivientes del mar mueran, sino que al mismo tiempo también los ríos y las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Ríos, pozos, lagos, toda clase de fuente de agua dulce también será contaminada con esta estrella que cae del cielo llamada Ajenjo, y viene a causar la muerte de muchos hombres, ¿verdad? Porque aquellas aguas eran amargas. En otras palabras, estaban contaminadas. Habrá una contaminación de agua, habrá una contaminación de mares, habrá una contaminación de ríos, de lagos, de reservas de agua, de pozos. Todo ello se contaminará de una manera terrible. ¿Y qué hará el hombre? Si ya ahorita con la escasez de agua que hay, ¿verdad? Se habla de tanto aprieto y tanto problema. ¿Qué será cuando todo esto acontezca? Veamos lo que nos sigue enseñando la palabra ahora, cuando el cuarto ángel toca la trompeta. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Viene este cuarto ángel, y este cuarto ángel afecta lo que es ya no la tierra o la vegetación, los ríos, las aguas o el mar, sino que este cuarto ángel viene para herir, dice, la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas,
para que se oscureciese la tierra o parte de la tierra de ellos, y no hubiese luz en la tierra parte del día y asimismo de la noche. ¡Qué terrible! Aquí vienen esos ayes, aquí vienen esos lamentos, aquí viene todo ese tormento cuando se están tocando estas trompetas. Entonces, ¿qué sucederá con el sol? No sabemos exactamente, hablando científicamente, de qué manera será afectado, pero nos dice la profecía que el sol será afectado y la luna será afectada y las estrellas serán afectadas. Todo ello será afectado al juicio de Dios al tocar el ángel lo que es esta cuarta trompeta, o este cuarto ángel al tocar la trompeta. Afectará ya no lo que es lo interno de la tierra, sino lo externo del espacio, hablando del sol, de la luna y de las estrellas. También serán afectados, también miraremos que sufrirá no solamente este globo terráqueo. Por eso le decía en los temas pasados, ¿verdad? Si el hombre quiere irse al espacio, si el hombre quiere irse a la luna, si el hombre dice pues nos vamos a Marte, ya estamos preparando un lugar allá, dice la palabra, no hay a dónde huir. El Señor dice, si te subes a las estrellas, de allá te derribaré, de allá te haré caer, porque no hay un rincón en el universo donde el hombre se pueda esconder de un Dios vivo, de un Dios viviente. Aleluya. Entonces aquí miramos que también las constelaciones, que también los planetas, que también el sistema solar será afectado en el tiempo de los juicios de Dios. Esto es, al tocar el cuarto ángel la trompeta, será afectado el sol, la luna y las estrellas. Eso nos habla de galaxias, de constelaciones. Eso nos habla de mucho de lo que está allá afuera. No solamente nuestra tierra, hablando del planeta, de lo que es la tierra. Avancemos un poquito y veamos el quinto ángel. ¿Qué sucede? El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tiene poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y se les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Qué terrible será ese tiempo cuando aún la misma muerte huirá del hombre. Solo habrá tormento, solo habrá desgracia, solo habrá desesperación y sufrimiento, pero no habrá muerte, por lo menos por esos 5 meses. Será tiempo de gran angustia. Nos sigue describiendo el aspecto de esas langostas que eran semejantes a caballos preparados para la guerra, que en sus cabezas tenían coronas de oro. Dice que sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes como de león, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Eso va a ser algo tremendo, algo espantoso, ¿verdad? Lo que sucederá, todos esos demonios que se soltarán. Nos decía primeramente la palabra que se le dio primeramente cuando este quinto ángel toca la trompeta. Dice que vi a una estrella caer del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. El pozo del abismo es un lugar, en este caso, donde están reservados demonios de alto rango, preparados para el último tiempo, que serán soltados para atormentar a la humanidad, como ya nos lo dice en estos pasajes. Apocalipsis 9, en este caso nos lo sigue confirmando, versículo 10 al 12, y
Ya en este caso avanzamos a mirar lo que dice el versículo 13 de este capítulo 9, mirando lo que sucede cuando el sexto ángel toca la trompeta. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, y yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Entonces miramos acá, ¿verdad?, estos demonios encarnados que estarán surgiendo al sonar de esa trompeta y estarán trayendo destrucción. Serán como una plaga de langostas, que como lo que pasó en Egipto, similar, pero en este caso será mucho más terrible, porque aquellas langostas de Egipto solamente se comían la vegetación. En este caso, estas langostas son como langostas, pero dice que tienen cara de humano y dice que tienen cabello como de mujer, dientes como de león. Habla del aspecto de todo esto, cola como de escorpión, y esto será una plaga terrible que atormentará a los hombres. Serán demonios sueltos para el último tiempo, para atormentar exclusivamente a los hombres que no tengan la marca del Dios viviente. Y los únicos hombres que tendrán la marca del Dios viviente serán los creyentes del pueblo de Israel, que estén en esta tierra en ese tiempo de lo que es el fin del siglo. Él ese aplauso al Rey si lo siente en su corazón, y así nos preparamos para avanzar en nuestro tema. Vea rápidamente qué dice el 19 en adelante para concluir con este punto. Pues el poder de los caballos estaban en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Aquí es donde miramos igualmente una evidencia muy sólida para entender que después de que Cristo levante a su iglesia no habrá oportunidad para el gentil. ¿Cómo sabemos que no habrá oportunidad? Porque aquí dice claramente la palabra que la tercera parte de los hombres va a ser muerta por estas plagas, estas pestes. Pero dice el versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, o sea, todo el resto de la humanidad, a excepción del pueblo de Israel, a quien Dios estará protegiendo y con quien Dios estará tratando, dice, ni aún así se arrepintieron de sus obras, de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Hermanos, si mirando todos esos juicios terribles, todo ese sufrimiento, esa devastación de la ira de Dios, si la gente no se arrepiente, dice que no se arrepintieron y aún así, ¿cómo es posible que no se pueda arrepentir o no se arrepienta alguien, un hombre, el resto de los hombres? Dice, y los otros hombres, o sea, el resto de la humanidad, a excepción del pueblo de Israel, repito, dice, no se arrepintieron. ¿Por qué no se arrepintieron? Porque no habrá oportunidad para el arrepentimiento. El arrepentimiento es un regalo de Dios, es un don de Dios, y ahora es cuando Dios lo está derramando sobre los corazones de los hombres para que se arrepientan creyendo en Cristo, recibiéndolo en su corazón, recibiéndolo como Señor y Salvador.
Cuando ya esté la ira de Dios derramándose, aunque va a ser algo espantoso y terrible, la Biblia dice, los hombres no se arrepintieron, ni dejaron de adorar a los demonios, ni dejaron de adorar imágenes de oro, de plata, de madera, que no ven ni andan, etcétera, etcétera. Ni se apartaron, dice, de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos, ni de su maldad. ¿Por qué razón? Porque no habrá lugar ni oportunidad para el arrepentimiento. Hoy es el tiempo, hoy es el día para volvernos a Dios, para arrepentirnos y para buscar ordenar nuestra vida delante de la presencia del Dios de los cielos. Bendito el nombre del Señor. De otra manera, si hubiera arrepentimiento, ¿usted cree que este montón de gente que quedó después de todas estas plagas, pestes, demonios literalmente plagando la tierra, y que ya murió la tercera parte de los hombres y el resto que queda, ¿usted cree que no se iba a arrepentir? Claro que cualquiera se arrepiente al mirar todo eso, pero dice la palabra claramente, no se arrepintieron. No habrá arrepentimiento después de que la iglesia sea arrebatada. Vemos entonces ahora las copas. El tiempo ya se nos acabó, ya se nos fue. Yo creo que vamos a quedarnos pendientes con las copas, ¿verdad? Y vamos a detenernos acá, porque ya no voy a alcanzar si avanzo en lo siguiente, que es el derramamiento de las copas de la ira, para entender un poquito más formalmente estos tres cumplimientos: sellos, trompetas y copas, a través de lo cual Dios trae juicio a esta tierra. Vamos a detenernos en estos momentos aquí, ¿verdad? Y vamos así a ponernos en las manos de Dios, entendiendo las situaciones que estamos atravesando y lo que se aproxima a este mundo. Nunca ha sido mejor tiempo ni mejor hora de entregar nuestra vida a Cristo si no lo hemos hecho, de reconciliarnos con Cristo si nos hemos alejado de Él, de ponernos a cuentas con Él si le hemos fallado a Él. Y en esta tarde, en esta mañana, quiero aprovechar y quiero dar la oportunidad, si hay un hermano, un hombre, una mujer que no ha entregado su vida a Cristo, pero que en esta mañana dice: he oído la palabra de Dios y quiero estar preparado para ese día cuando Cristo venga. No quiero quedarme a sufrir los juicios y las calamidades de la ira de Dios. Quiero irme con el Señor en ese glorioso arrebatamiento. Si aquí hay un hombre o una mujer que no ha entregado su vida a Cristo, o alguno que desea reconciliarse, yo le voy a invitar que venga acá al frente, que se acerque. Yo quiero orar por ti, hombre, por ti, mujer, que necesitas a Cristo, que no has entregado tu vida a Cristo, o que quieres reconciliarte con Cristo. No esperes el día de mañana, que puede ser demasiado tarde. Hoy es el día, hoy es el tiempo. Es el tiempo aceptado delante de Dios. Es el tiempo que Cristo quiere restaurar. Acérquese a este lado, mi hermano. Acá cerquitas. Si hay alguien más, acérquese. Acérquese acá. Vamos a pedir a Dios para que Él haga una obra maravillosa en estos corazones, en estas vidas, las mujeres de este lado, los varones de este lado, siempre guardando un poquito de distancia entre el uno y el otro. Es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Es tiempo de prepararnos, porque los días son malos, porque el tiempo se aproxima y Cristo está a punto de venir una vez más a esta tierra. Vendrá primera vez a levantar a su iglesia, aquellos que tengan a Cristo en su corazón, aquellos que estemos preparados para recibir a Jesús
y así encontrarnos con Él en los aires y ser libres de estas calamidades que se aproximan. Después de ese arrebatamiento ya no habrá esperanza para los hombres de las diferentes nacionalidades como tú y yo. Solo habrá un trato de Dios con el pueblo de Israel, y todos los demás hombres estarán excluidos por una eternidad de la gloria de Dios. Todos los demás hombres, a pesar de juicios y tormentos que se derramarán, en vez de reflexionar y arrepentirse, blasfemarán contra Dios, se airarán contra Dios, maldecirán a Dios y se levantarán contra Dios, porque no habrá más arrepentimiento, no habrá más tiempo de salvación. Hoy es el tiempo, hoy es el día. Si hay un hombre más, una mujer más, no esperes para mañana. Podemos morir en un momento a otro, pero si estamos preparados, nos vamos con Cristo. O Cristo puede venir de un momento a otro, porque la última señal que estábamos esperando que se cumpliese es que este evangelio sería predicado por todas las naciones como testimonio a ellas, y entonces vendrá el fin. Es decir, la palabra se está predicando como nunca por los cuatro ángulos de la tierra, y hoy es el tiempo de recibir a Cristo, de recibir a Cristo. Vamos a hacer una oración. Tú que has pasado acá al frente con tus ojos cerrados para que nadie te distraiga, repite conmigo esta oración. Primero vamos a orar por todos aquellos que quieren entregar su vida a Cristo. Repite esta oración conmigo y dile: Padre mío, en esta mañana he escuchado tu palabra. No quiero quedarme a sufrir el castigo en esta tierra y a sufrir el castigo en la eternidad del tormento del lago de fuego. Señor mío, perdóname por haber pecado contra ti, por todas mis malas obras, mis malas acciones, mis malas decisiones y mala conducta. Perdóname, Dios mío. Hoy te pido que vengas a mi corazón, Señor Jesús. Hoy te pido que vengas y perdones mi pecado y limpies con tu preciosa sangre mi maldad. Hoy te pido que me laves mis ropas y las hagas blancas como la nieve, limpias como la blanca lana. Hoy te pido, Señor Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando suene esa trompeta del arrebatamiento, yo pueda ser levantado y tenga entrada en tu gloria eterna, porque mi nombre estará escrito en tu libro santo. Señor Jesús, ven a mi corazón. Te entrego mi vida. Te entrego lo que soy, lo que tengo. Te entrego mi mente, mi corazón y mi voluntad. Cámbiame conforme a tu semejanza. Hazme conforme a tu voluntad. Ayúdame a vivir una vida que te agrade, una vida que te honre. Recíbeme como tu hijo, Dios mío. Yo te recibo como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador. En el nombre de Jesús te doy gracias. Ahora te invito a ti que quieres reconciliarte con Jesús. Haz esta oración conmigo y dile: Padre, perdóname porque yo ya te conocía, pero me alejé de ti cual hijo pródigo y he vivido lejos de tu presencia, practicando el pecado y la maldad. Perdóname, Señor. Hoy me vuelvo a ti, Señor, pidiéndote que tengas de mí misericordia, que cambies mi vida,
que perdones mi pecado y que me recibas una vez más en tus brazos, como recibiste a aquel hijo pródigo. Toma mi vida en tus manos y dame la fuerza para transformarla. Renueva mi corazón, regenera mi alma, transforma mi vida, afírmame en tu camino para no apartarme nunca más de tu verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por ser bueno. Gracias por aún tener misericordia. Gracias por aún permitirme volver en sí y arrepentirme y buscarte, Señor. Como dice tu palabra, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos malvados, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia y el cual será amplio para perdonar. Como dice la palabra en Hebreos: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, sino recibidme como Señor y Salvador. Recibe mi perdón, recibe mi restauración, recibe mi santificación, dice el Señor. Solo dale gracias a Jesús y dispón tu vida y tu corazón para servirle y amarle el corto tiempo que nos queda en esta tierra. Ya no es mucho el tiempo, es corto el tiempo que nos queda en esta tierra. Los dolores de parto aumentan, el alumbramiento está a punto de acontecer, el arrebatamiento de la iglesia y el fin del siglo a punto de comenzar. Recibe, Señor, en tus manos a cada uno de tus hijos que hoy te ha recibido como su Señor y Salvador. Recibe a cada uno de los que se ha acercado para reconciliarse y afirmar su camino en tu camino, en tu palabra, en tu verdad. Y fortalece y afirma a cada uno de tus hijos, de tu pueblo, que perseveran en tu camino y en tu verdad. Ayúdanos, fortalécenos y guárdanos. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu misericordia. Acepta nuestro corazón, Señor, que es lo único que te podemos ofrecer. Acéptalo y tómalo en tus manos, mi Dios. Cuídalo, manténlo limpio. Señor, guárdalo, mi Dios. Solo tú podrás mantener nuestro corazón limpio, Señor, firme, sin caída, sin apartarnos de ti, sin alejarnos de ti, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, mi Rey. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor.